Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el supuesto delito de acceso no consentido a un sistema informático contra el ciudadano sueco Olavini y el ecuatoriano Marco Argüello está previsto que se realice el jueves 3 de diciembre. La jueza de Pichincha, Yadira Proaño, dispuso que la diligencia, que fue diferida por 5 ocasiones, se lleve a cabo en el Complejo Judicial Norte en Quito. El último diferimiento fue el pasado 17 de marzo y se dio para evitar complicaciones debido al estado de emergencia que vivía el país a causa de la pandemia. De la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Avanzamos con más información y entrevistas. Saludamos con el doctor Carlos Soria, abogado de Olavini. ¿Cómo está, doctor Soria? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Está prevista para esta semana, para el jueves, en realidad, esta audiencia de preparatoria y evaluatoria de juicio. ¿Qué espera de la misma y en qué medida el hecho de que ya no esté en el cargo la exministra de Gobierno, María Paula Romo, puede un poco liberar a los jueces para tomar una decisión más apegada a derecho? Buenos días, Alexis, buenos días, un saludo a todos sus escuchas. Sí, efectivamente, el día tendremos esta audiencia. Con respecto al comentario de si es que ya no estando en el cargo la señora Romo facultaría que los jueces tomen una decisión más apegada a derecho, pues me apena mucho tener que decir que sí, que esperamos que eso sea así. Y digo que me apena mucho porque la justicia no debería estar supeditada al poder político. Pero como conocemos, este caso empezó así, con unas declaraciones de la exministra diciendo que efectivamente Ola estaba haciendo acciones de desestabilización al gobierno de Moreno, junto con 2 hackers rusos, e incluso le metió al ex canciller Patil, que en las próximas horas mandaría las pruebas que nunca llegaron, hackers que nunca aparecieron, y luego cambiaron el tipo penal ya no a una desestabilización del gobierno, sino a un a un ataque a la integridad de sistemas informáticos, porque en cambio ahí el presidente de la República en un noticiero, en una entrevista a nivel internacional, había dicho que a Olavini se le encontró hackeando el momento de su detención, cosa que se desmintió nuevamente con las cámaras del aeropuerto, en donde se puede establecer inequívocamente que Ola estaba leyendo un libro en el momento de su detención. Entonces, salvo que exista algún tipo de influjo psíquico para cometer algún tipo de delito por parte de Olavini, esto es completamente jalado de los cabellos. Nuevamente esperamos que ahora la justicia ecuatoriana deje de lado este tema político y haga lo que tiene que hacer. Y en este caso es desestimar la acusación fiscal y sobreseer al sueco Olavini. Obviamente, doctor, buenos días. Obviamente ustedes van con esa expectativa, con la que, digamos, no sea finalmente llamado a juicio Olavini, pero ¿cuáles son las expectativas reales? Licenia en la apertura le hacía una precisión que me parece fundamental y usted le respondía a eso, la no presencia de María Paula Romo, pero probablemente el gobierno lo que pretenderá de aquí hasta los próximos meses, que son los últimos que le quedan, será seguir sosteniendo este relato, ¿no?, en torno a lo que se ha construido en contra de Olavini. Entonces, ¿cuáles son las expectativas reales que ustedes tienen como abogados? Alexis, cada vez que revisamos el proceso de Ola para las ya 5 audiencias pospuestas, nos damos cuenta que cada vez tenemos más argumentos para poder determinar en derecho la inocencia de Ola. Que este caso fue un caso inventado, que este caso jamás debió haberse dado, caso político de Moreno, cuando llegó a su cargo. Entonces, todo esto a nosotros nos da esta confianza de establecer que debería acabarse el día jueves. Ahora, tomando en consideración el momento político que atraviesa el Ecuador, con una ministra, María Paula Romo, que dejó de ser ministra, pero nada más, no es que perdió en ningún momento el poder que tiene. A nosotros sí nos preocupa mucho que estas decisiones se vayan a tomar el día jueves tengan todavía connotaciones políticas. No nos olvidemos que en la audiencia de caución, cumpliendo absolutamente con todos los requisitos, la jueza Proaño negó, basado en que la fiscalía no había presentado una víctima, es decir, no había alguien que reclame el derecho. Sin embargo, de lo cual la jueza Proaño negó la caución.
caución que luego fue motivada dentro del habeas corpus como ilegal e ilegítima. Y es por esto que la jueza pues apeló y llegó a conocer la Corte Nacional de Justicia. Entonces, si tú me dices, ¿cuáles son las expectativas reales? Las expectativas reales es que se haga justicia, pero los que nosotros nos vemos afectados y tenemos un recelo es que todavía los tentáculos de la política sigan manejando el tema Olavín y que esto lógicamente haga que la jueza nuevamente, no atendiendo a las consideraciones de la defensa, pues haga una interpretación antojadiza y pueda llegar a llamar a juicio a Olavín. Doctor Soria, en caso de que se actúe en derecho, usted dice nada de pruebas en contra de su defendido y se declara la nulidad del caso y se dicte sobreseimiento a favor de su cliente, ¿ustedes van a empezar acciones en contra del Estado por todo este tiempo que él ha tenido que permanecer de una u otra manera forzado en el Ecuador, alejado de su familia y sin poder ejercer su actividad económica? Efectivamente, Licenia, nosotros hemos conversado mucho este tema con Ola. Ola no es una persona de revanchismos, la verdad. Después de haber pasado por lo que está pasando y que eso todavía no se acabe, yo hubiera salido y le hubiera dicho, sí, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, le van a tener que pagar hasta el último centavo a Olavín. Ola no tiene esa perspectiva. Ola no cree que el Ecuador es un país que esté relacionado o vinculado con pasiones políticas. Él cree mucho en el pueblo ecuatoriano, lo ha acogido, este es su hogar. Entonces, dentro de sus prioridades no está el beneficio económico después de estas transgresiones. Sin embargo, de lo cual esto no quiere decir que el Estado deba reconocer su responsabilidad. Las indemnizaciones no solo son económicas, sino son integrales, disculpas públicas. Lo que debería hacer el Ecuador es desechar este caso, el presidente salir en una cadena o en una entrevista como lo hizo y pedir disculpas a Olavín y pedir disculpas al Reino de Suecia y lógicamente dejar esto atrás. No creemos que esto vaya a suceder y por lo tanto, sí, nosotros como defensa técnica, junto con otros colegas que estamos patrocinando la causa, vamos a interponer las acciones nacionales e internacionales que sean necesarias para el reconocimiento de la vulneración de los derechos constitucionales de Ola. Hace unas semanas atrás, un medio digital de estos que operan como antesala de los procesos judiciales, y es, digamos, así han venido operando durante los últimos 3 años y medio, publicó un reportaje que habla sobre una supuesta panadería. Entonces, a Ola le acusan, en principio, de haber hackeado las cuentas oficiales o de haber estado, qué sé yo, trabajando con Assange en contra del Estado ecuatoriano. Y ahora resulta que después del reportaje de la panadería, doctor Soria, Olavini habría estado trabajando para el gobierno ecuatoriano, montando una suerte de inteligencia dentro de una de las cárceles del país. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende de que ahora le quieran acusar a Olavini de haber estado trabajando para el gobierno que lo ha acusado de ser hacker? El ejemplo que tú traes a colación, Alexis, es verídico. O sea, primero, acordémonos, ni siquiera fue hackear. Primero dijo que estaba haciendo acciones de desestabilización contra el gobierno. Luego, supuestamente, era un ataque a la integridad de sistemas informáticos. Ahora, por lo que le imputan, es un acceso no consentido a un sistema informático. Y ahora resulta que todo eso no ha sido cierto porque desde el inicio ha estado trabajando para el gobierno de Moreno. Y tanto es así que lo han metido preso intencionalmente para que trabaje en un centro de espionaje en en una panadería dentro de una de las cárceles del país. Te juro, yo estoy leyendo este libro, perdóname que te lo muestre, pero este libro de Drácula tiene menos ficción que lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano en el caso Olavín. Entonces realmente nosotros nos vemos abocados a un sentimiento de exasperación al ver que ya no hay forma de tratar de vincularlo o ya no hay forma de tratar de que quieran hacer algo con Olavín en derecho, porque cada vez se inventan algo nuevo. Y esto es porque esto tiene una razón, Alexis y Licenia. Porque cuando no pudieron sostener la primera acusación en contra de Ola, lo único que hicieron es tratar de buscarle, primero métanle preso al sueco para ver qué le encontramos, a ver cómo lo mantenemos preso. Y lógicamente, al no encontrar nada, pues necesitan otras mentiras alrededor, mentiras alternativas, para tratar de justificar las estupideces políticas que hicieron en otro continente. Entonces nosotros sí pensamos que este tipo de persecución es lo que le hace mal al país, al sistema de administración de justicia. Y es por lo que los abogados, yo y cualquiera de otros de mis colegas, por los que luchamos cada uno de los días, un caso a la vez.
Esto es necesario poner en conocimiento de todas las esferas nacionales e internacionales para que estas violaciones no se repitan. Y acordémonos que el Estado ecuatoriano ha sido ya condenado por este tipo de cosas. Entonces no podemos seguir en este limbo de que gobierno que venga, gobierno que persiga y lógicamente víctimas que sean procesadas por decisiones políticas y no jurídicas. Doctor Soria, usted había pedido una audiencia de habeas data. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Se dio? ¿Y hay una fecha? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, el tema de las persecuciones y de las escuchas ahora bien es motivo de una acción constitucional completamente independiente, como ustedes bien lo ponen en conocimiento. Nosotros hemos hecho esto. Acordémonos que la ministra Romo, antes de salir del cargo, recusó al juez que tenía el conocimiento de la causa, y la razón para recusarlo fue que en anteriores juicios contra el Ministerio de Gobierno, el juez no había fallado en favor del ministerio, sino había fallado en contra. Esa fue la razón de la recusación al juez anterior. Enemistad manifiesta, imagínese usted, como que una ministra y un ministerio pueda recusar a un juez por enemistad manifiesta, por no haber fallado sus intereses. Esto lógicamente suspendió el proceso hasta que se conozca si es que iba o no iba a darse esta recusación, la cual no se dio. Le negaron la recusación a la ministra Romo y volvimos nuevamente al juez natural, al juez primero, al juez estrella. Por lo tanto, nosotros estamos pendientes de que en esta semana mismo tengamos la audiencia. Se nos ha convocado, es más, a la audiencia el día viernes, a la audiencia de habeas data, a la cual vamos a pedir lógicamente el diferimiento, porque la audiencia de Ola del día jueves del caso penal va a ser bastante extensa. No creemos que sea abordada completamente en un día, sino en unos 2 o 3 días. Por lo tanto, tendríamos que pedir este diferimiento nosotros al juez del habeas data. Yo le preguntaba hace un momento, doctor Soria, sobre la publicación de este medio digital que hablaba sobre la supuesta panadería, que sería una central de espionaje montada en una cárcel en donde se lo relaciona a Olavini. ¿Ustedes con respecto a esa publicación no van a tomar ningún tipo de acciones en contra de quienes son los autores de la supuesta, insisto, investigación? Y además, digo, ¿de dónde sacan ellos esa información, no? Saber la fuente, porque si son informes de inteligencia, esa inteligencia todos sabemos a quién obedece y quién está detrás. Efectivamente, nosotros por sobre todas las cosas respetamos el derecho a la libertad de expresión que tiene su límite en el momento que es difamatoria en contra del honor o la experiencia profesional de una persona. Nosotros conversamos con uno de las personas, nosotros mismos le llamamos, ellos no pidieron hablar con nosotros les llamamos, aunque hubiera sido perfecto que lo contrastaran antes de sacarlo, ¿no? Pero hablamos con el señor Zurita y le solicitamos que haga esta rectificación, porque realmente las imprecisiones dentro de su reportaje eran más que nulas. El señor Zurita nos ha dicho que cuando reciba nuestra solicitud formal, pues haría la rectificación del caso. Sin embargo, de lo cual en algunos medios, después que ha sido entrevistado, pues él acepta que existen algunos errores que podrían darse. Pero imagínense lo que es decir que una persona estaba en un lugar cuando ni siquiera llegaba a ese lugar y que estaba haciendo actuaciones delictivas. Eso ya raya en un tema mucho más allá. Pero nosotros, como te digo, respetamos el tema del régimen de libertad de expresión, que para nosotros es lo más importante. Sin embargo, de lo cual Ola estará analizando las acciones que pueda o no pueda tomar en contra de él y cualquier otras personas más que difamen pues lo que realmente ha pasado en la realidad. Yo le citaba eso, doctor Soria, porque en esas mismas entrevistas a las que usted se refiere, que brindó Cristian Zurita, él dice que la fuente es una fuente oficial, es decir, que es gente del gobierno quien le entrega esa información. Sí, pero acordémonos, y esto no te es ajeno a ti, lamentablemente por supuestos informes de inteligencia, que de inteligencia no tienen nada, se difama a la gente y se les abren procesos penales sin siquiera tener ningún sustento. El tema es que sí, lo que preocupa aquí es que el sistema de inteligencia del Estado esté siendo utilizado por operadores políticos, disfrazados algunos, no digo todos, dentro de estos canales electrónicos de información para, pues, lógicamente, hacer posibles sus objetivos. Eso es lo que está mal. La inteligencia dentro del Estado es necesaria, aunque no creo que en la forma concebida como está aquí en el Ecuador, pero que se utilice a esa inteligencia y a ese velo de información de inteligencia para dañar, para tratar de conseguir objetivos políticos, es lo que hace preocupante a todo este caso.
Doctor Soria, la Fiscalía dice que habría ubicado elementos que revelan que el extranjero ingresó de forma ilegal a servidores de entidades públicas y que habría extraído esa información supuestamente de un teléfono celular de Olavini, al cual peritos informáticos de criminalística ingresaron tras obtener la clave de este dispositivo. ¿Qué elementos son estos y qué es verdad que tienen esa información obtenida de ese teléfono de Olavini? Nuevamente, las verdades a medias son mentiras más complicadas. Efectivamente, luego de todas las cosas que le imputaron a Olavini, después fue un acceso no consentido a un sistema informático. Entonces pasó de ser un terrorista hacker internacional a ser una persona que ha estado en un supuesto sistema sin autorización, lo cual es mentira. Pericialmente se ha comprobado que Olavini jamás accedió a ningún tipo de módem de ninguna institución pública. Pero lógicamente esto es lo que utilizan cuando no tienen argumentos y desinforman de realmente las cosas que son. ¿Qué es lo que tienen? Una supuesta fotografía tomada desde el teléfono de Olavini a su propia computadora, en donde en su computadora se puede ver que Olavini descubre una vulnerabilidad en uno de los servidores, en un módem de estos como los que mandan internet, dentro de una de las instituciones públicas del país. ¿Y qué es lo que hace Ola? Porque eso es lo que no se cuenta. ¿Qué es lo que hace Ola? Al identificar esto, pone en conocimiento del otro procesado que a su vez tenía un contrato con la CNT para seguridad informática. Entonces lo que hace es lo que tenía que hacer, decirles, oye, cuidado, aquí hay una vulnerabilidad, están utilizando un sistema que fue creado en la Segunda Guerra Mundial, que es completamente vulnerable y que afectaría a los intereses no solo del Estado, sino a las personas, a los ecuatorianos. Y tanto fue así que después, no sé si ustedes se acuerdan, hubo otro caso en donde una compañía constituida con $400 tenía la información de los 14 millones de habitantes del país. Eso precisamente es lo que Ola estaba tratando en otro aspecto de evitar, de que la información pueda ser accedida de esta manera. Entonces realmente la Fiscalía nunca tuvo nada y jamás ha tenido nada, ni tampoco va a tener nada, porque Olavini es una persona inocente, es un informático sueco que se dedica a nivel mundial y es reconocido como tal, como un experto informático en seguridad informática, para que nuestra información no tenga el fin que tuvo con esta empresa, como les acabo de citar. Y lo más importante es que, como no tenían pruebas de nada, deciden vincular a la otra persona, a otro inocente, únicamente por haber recibido un mensaje de Olavini diciéndole, mira, tendrás cuidado porque aquí está pasando esto. Muchas gracias, doctor Carlos Soria. No sé si Liz tiene alguna otra pregunta en el estudio. No sé, entiendo yo que si llega a pasar en esta audiencia y comienza el juicio, la medida cautelar que hay sobre Olavini no cambia. Se mantiene con la medida cautelar que tiene hasta ahora. Si es que la jueza decide sobreseer a Olavini, pues las medidas cautelares tienen que ser retiradas inmediatamente. Lo cual no quiere decir que Olavini se vaya a ir del país o mucho menos. Él tiene una inversión hecha aquí para establecerse acá. Lo único que quisiera es poder saludar a sus padres, poderle dar un abrazo a su madre después de esta terrible pandemia mundial a la que hemos estado. No sabemos si será aquí en Ecuador, no sabemos si serán de vacaciones a algún lugar, o no sabemos si es que Ola decida pues no salir del país, que es, entiendo, su decisión, porque no tiene por qué. Aquí está su país, aquí está su residencia, aquí tiene su trabajo, tiene su fundación. Entonces, todas estas medidas cautelares deberían levantarse y lógicamente él podría incluso utilizaron algo de su inversión aquí en el país para poder seguir haciendo las cosas que hace, ¿no? Pero si comienza el juicio, igual mantiene la medida cautelar que tiene hasta el momento. Sí, si es que deciden llamarlo a juicio, lógicamente las medidas cautelares se mantienen. La prohibición de salida del país, la presentación periódica y la inmovilización de sus cuentas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Soria. De nada, muchísimas gracias a ustedes, amigos, que tengan un buen día. Saludos a todos. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.